estamos en Personal Shopper, vamos a hablar acerca de los accesorios. Yo le decía a Adri, me impresiona porque todo aquí es dorado, sos la chica dorada, le digo, pero yo creo que esa es tu esencia también, Adri. Es muy bonito poder elegir los accesorios ideales para nosotros podernos sentir confiadas y darle ese plus a nuestro auto. Totalmente, mira, yo sí tengo una inclinación por todos los accesorios dorados, pero ahora vamos a hablar precisamente de cuáles son los accesorios ideales según tu tipo de rostro. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos, Dani, esas cositas que sí nos gustan, pero eso no significa que nos queden bien. Hay que recordar que no todas las tendencias van con nosotros, Dani. Sí. Y eso es súper importante. Utilizar esas cosas que realmente van a realzar tu rostro, tus facciones, y que de repente hay algunas que nos van a ayudar y hay otras que no mucho, ¿sí? Entonces, si te parece, vamos a empezar hablando un poquito acerca de, pues, los aritos. Por ejemplo, en mi caso, para mí, los aritos de este día iban a ser algo muy dominante, ¿sí? Porque tengo digamos, un accesorio que es redondo, que contrasta mucho con mi tipo de cara, que es bastante alargada. Pero ¿qué pasa con todas aquellas que son de caras, a ver, un poquito más anchitas, es decir, más redonditas? Lo ideal es que busquemos más opciones que tengan, sí, un poquito de volumen, más no exagerado, y que sean más cortas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si yo pongo mucho volumen teniendo un rostro redondo, lo que voy a hacer es crear más volumen. Y eso es lo que vamos a querer evitar. Por ejemplo, aritos como estos, que tienen mucho peso visual justo en el área de la mejilla, lo que van a hacer es hacerme ver mucho más ancha. Qué interesante, ¿sabes? Porque a veces nosotros pensamos como simplemente, ando algo strapless, necesito algo que se vea más. Pero nunca nos ponemos a pensar realmente que la forma de nuestro rostro puede ser afectada o beneficiada por algún tipo de accesorios. Y aquí estamos viendo varios. Yo creo que también hay personas, Adri, que optan por algunos aritos más pequeñitos y otros más grandes. Los grandes, ¿para qué ocasión podría ser? Para todos aquellos que se inclinan por los chiquitos, pero de pronto quieren dar un boom, quieren ver algo diferente. ¿Cómo podrían utilizar algo Mira, largo? yo creo que depende muchísimo el tamaño, de cuál es tu personalidad y qué es lo que tú quieres transmitir. Siempre, 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 Dani, mientras un accesorio sea más grande, va a ser más imponente. Y esto es una ley básica en el estilismo. ¿Por qué? Porque obviamente si yo me pongo un accesorio muy dominante, muy marcado, que va a llamar muchísimo la atención, siempre va a ser mucho más interesante que, pues, de repente ver un accesorio más pequeño, ¿no? Sí. Tú puedes ver la comparativa y dices, ok, este es imponente, aquí estoy, voltea a ver, aquí está el arito, y se vuelve de repente tal vez el centro de atención de nuestro outfit. Entonces, lo importante creo que primero es delimitar, pues, cuál es tu estilo personal. Y eso es parte de irte conociendo un poquito. Si mi estilo personal es un poquito más arriesgado, si mi estilo personal es un poquito más tradicional. Entonces, creo que eso va mucho con tu personalidad. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer un pequeño ejemplo contigo, como mi modelo oficial, la Dani. Vamos a hacer el ejemplo precisamente de este tipo de arito, que si usted ve, es un arito que sí tiene pues un tamaño medio, pero que es alargado. Vamos a ponerlo a un lado de tus orejitas y vamos a poner otro que es completamente distinto, que es mucho más ancho y dominante, para que veamos cómo se ve el rostro con uno y con otro. Vamos a mostrarlo. Muestro solo un lado primero. Mostremos un lado. Aquí está cámara. Para que cámara vea nada más la mitad de la carita de Dani y que podamos ver, si quieres ponerte un poquito de frente, full a la cámara. Y ahí podemos ver la diferencia. Si te fijas, siempre este va a ser mucho más dominante, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que puede que crea muchísimo más volumen en tu área de la mandíbula. Sin embargo, este, si te fijas, tiende a estilizar más y tu rostro se ve un cachito más alargado. Entonces, por ejemplo, para todas aquellas que queremos precisamente, pues, relajar un poco más las facciones, deberíamos de apostar por este tipo de arito que es más alargado. Perfecto. Evitar tal vez el volumen, ¿verdad? Justamente en la parte de la mandíbula, y poder lograr que el rostro se vea tal vez más delgadito con ese tipo de accesorios. ¿Influye en algo, Adri, digamos, que a mí me guste más el dorado o el plateado? Mira, precisamente hablamos fuera de cámara esto, y recuerda que la idea es que tus accesorios contrasten con tu colorimetría. Cuando hablo de colorimetría me refiero a tu tono de piel, tu tono de cabello y tu tono de ojos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy rubia, muy clara, mi tono de ojos no es dominante, sino que va mucho con mi colorimetría. Yo debería de utilizar plateado porque contrasta muchísimo más. Si tú te fijas, si a mí me pones un arito completamente dorado, posiblemente se va a perder en mi cabello, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un contraste con el rubio. Pero si yo de repente me pongo un arito justo como el que ando ahora, que tiene un pequeño detalle en negro, usted ya ve el arito. O aún más, si yo pongo colorido,
lo vas a ver muchísimo más. Y esto se va a volver el enfoque total de tu look. Entonces, lo interesante es buscar ese contraste, ese que va a ser, digamos, un fondo en relación a tu colorimetría. Entonces, eso es súper clave. Y como ya les decía en capítulos anteriores de Personal Shopper, hay que ponernos a jugar con nuestra ropa. Para encontrar realmente nuestra colorimetría, simplemente podemos acercar pues ciertos colores a nuestra piel, a nuestro rostro, y vas a ver cómo poco a poco van a ir cambiando y descubriendo cuáles son los idóneos para ti. Me encanta. Yo creo que con el tema de los aretes es algo bastante especial, ¿verdad? Sobre todo porque ahora se puso en tendencia todo esto chunky, ¿verdad? Que es como bien grande y que de verdad te hace lucir súper bonita, pero hay que saber disimular también, Adri, cuando de pronto a mí me gusta ponerme bastantes collares. Aquí estamos viendo algunas opciones de collares que son como gargantías. ¿Cómo hago con los aritos? O sea, ¿será que me pongo aritos pequeños? Me sigo poniendo aritos grandes porque quiero verme bien boom. Entonces, no quiero exagerar, pero sí quiero lucirme. Claro, mira, yo creo que al final el tema es el equilibrio, y como ya lo mencionábamos antes, también el buscar aquello con lo que tú te sientas identificada. Hay muchas que, por ejemplo, van a optar por opciones de gargantía o de chokers. Vamos a hacer un pequeño cambio en mi vestuario en este momento. Y, por ejemplo, van a utilizar gargantías como estas, que son, digamos, más a pie de cuello. Esta, por ejemplo, me va a ayudar cuando yo quiero utilizar una gargantía, pero quiero seguir teniendo un cuello alto. Eso, recuerden, que me ayuda a verme mucho más estilizada. Mientras haya mayor distancia entre la barbilla y el busto, esto hace que yo me vea mucho más estilizada. Entonces, si te fijas, pues este se ve bastante bien. Pero, ¿qué pasa cuando de repente yo no tengo el cuello tal vez más estilizado y comienzo a saturarlo demasiado con gargantías más altas? Si te fijas, el efecto visual es que corta muchísimo más mi cuello, ¿sí? Sí. Entonces comienzo a verme un poco menos estilizada y mis facciones se comienzan a notar muchísimo más. Y vámonos aún a un caso extremo, cuando de verdad yo digo, bueno, no, me quiero pelar y quiero que literalmente Aquí el collar sea pues todo en el look. Mira qué pasa cuando pongo algo ya demasiado cerca de mi cuello. Obviamente esto se corta muchísimo más. ¿Y qué sucede? Mi cara se comienza a hacer más redonda y todas mis facciones se comienzan a marcar muchísimo más. Entonces, definitivamente, si yo quiero utilizar este tipo pues de collares, primero va a ser con cosas que no compitan visualmente. Es decir, digamos, por ejemplo, con un escote así, pues se vería muy bien porque no voy a tener ese choque visual. Sí. Obviamente la idea pues tampoco es sobrecargar, es decir, no voy a poner un mega collar con un megarito, porque entonces ya se va a volver como demasiado. Sí. De repente se puede ver bonito para una foto, para algo en específico, pero tal vez no para el día a día. Entonces lo que voy a hacer es apostar más pues por aritos un poco más pequeños que simplemente complementen a el enfoque principal que va a ser el collar. Perfecto, qué interesante conocer también ese término, ¿verdad? El enfoque principal, ¿qué queremos que sea, verdad? Vale. Puede ser que incluso su ropa ya sea demasiado, que nos podemos ir por accesorios súper sobrios, o de pronto sí es como, uy, no, yo muy básico, siempre me visto igual, quiero algo diferente, pues los accesorios vienen aquí a resaltar todo el tema. Adri, ya después nosotros complementamos con pulserita, ya podemos complementar con anillos, ¿qué es lo que está en tendencia? Hubo un tiempo que habían como 15,000 anillos en las manos, ahora vemos que ya son más gruesecitos, entonces, ¿cuál es el juego que hay ahora en cuanto a tendencia? Mira, definitivamente sigue súper presente todo el tema de lo chunky, es decir, todo aquello que se vea pesado, que se vea grande. Aquí, por ejemplo, yo les traje algunas de las opciones que yo sé que usted ya me ha visto varias veces, pero es que me encantan los anillos, que son precisamente pues todos los chunky, todos estos que son en tamaños grandes. Vemos mucha tendencia en temas redondeados o en cortes redondeados y que de verdad que le dan ese complemento. Recuerda que al final, Dani, los accesorios es lo que termina de cerrar tu look. Tú puedes tener un look muy básico, es decir, una t-shirt blanca, un jeans, deportivos, pero si tú le pones los accesorios correctos, vas a cambiar total y completamente la proyección de ese look. Entonces, a veces no es necesario tal vez looks demasiados complejos, sino más simple y sencillamente accesorizarlos de la forma ideal. ¿Qué pasa también cuando de repente pues nos queremos poner cositas un cacho más elegantes? Pues vamos a ir poco a poco agregándole brillo. Por ejemplo, este anillo se me hace de los anillos más espectaculares porque tiene ese pequeño brillo que levanta todavía más. Este posiblemente lo puedo ocupar para algo un poquito más formal, ya no tanto para el día a día, sino que cuando quiero darle ese toque extra. Y sucede precisamente pues lo mismo con los aritos que veíamos antes, que ya van teniendo un poquito más de colorido y de brillo, pues obviamente va a levantar muchísimo más un look.
me ha gustado un montón, ¿sabes? Porque yo creo que a veces podemos irnos súper bien por ciertos accesorios y hay otros que simplemente nos miramos al espejo y decimos, no me siento cómoda, siento que esta no es la opción para el traje, y es bonito poder experimentar y por eso también tener varias opciones. Mire, ahora podemos buscar opciones económicas, ¿verdad? Para poder tener en casa y así usted pueda también tener la versatilidad con el tema de los accesorios. Adri, tenemos otros aquí que son los Air Cuffs que se hicieron súper populares y yo creo que a mí en lo particular me encanta cómo se ve, o sea, eso da otro toque. ¿A qué estilo podría ir dirigido unos Air Cuffs? Mira, los Air Cuffs, para quienes no lo conocen, pues son estos aritos que de repente nosotros utilizamos en la parte superior de nuestro oído, es decir, lo ponemos acá y simple y sencillamente pues caen al lado de nuestra oreja. Esto se hizo muy tendencia ya desde mitad del año pasado y realmente lo hemos visto en diferentes tonos, en los tradicionales plateado y dorado, en estampaciones, bueno, en muchas formas y diferentes tamaños también. Este es un maxi cuff, es decir, es muy grande. Hay opciones también un poquito más pequeñas dependiendo de tu estilo personal, que es lo que vamos a respetar todo el tiempo. Ahora, esto sí, tenemos que decirlo, es una tendencia muy urbana, Dani. Sí. Es decir, sí lo puedes hacer ver muy elegante de repente si apostas por cosas más tradicionales como este, precisamente, que ya decíamos es dorado, pero también puedes darle un look muy urbano, muy tendencioso, diría yo. Porque le da ese extra, es decir, yo me pongo varias argollas y luego para finalizar pongo el Air Cuff y le vas a dar un look súper pesado pero también súper urbano, cosa que en realidad conviva muy bien con otra de las grandes tendencias que tenemos que hablar, que son las chunky. A ver, estas cadenas que se pusieron muy en tendencia ya también desde el año pasado y que dan un look muchísimo más pesado y sobre todo cuando jugamos a hacer layers o capas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que comenzamos a utilizar cadenas que van cayendo en diferentes largos. Por ejemplo, esta es una de las maxi chunkies. Luego comienzo a poner otra y mira cómo se va armando pues ese pequeño. Una sola. Exacto. Lo bonito cuando juegas con este tipo de tendencias es utilizar diferentes texturas en las cadenas y diferentes largos. Es ahí la clave. ¿A dónde yo voy a terminar de cerrar? Pues obviamente me pongo unas mega argollas, imagínate. Por ejemplo, en el caso me pongo unas mega argollas y ya luego me pongo el Air Cuff arriba. Entonces ya terminó de cerrar un look bastante en tendencia, pero bastante también urbano, ¿sí? Muy callejero, muy street style, que obviamente también es una de las grandes tendencias que hemos venido viendo ya en los últimos años. Me gusta la combinación y sobre todo también saber definir cuál es nuestro estilo. Eso en particular es esencial para que usted pueda comenzar a hacerse de su cajita de accesorios poco a poco, ¿verdad? Ese es un tema en el que usted va probando, tal vez, como mencionábamos, André, un collar como ese no lo vas a ocupar todos los días, claro, pero vale la pena poderlo tener en tu armario, ¿verdad? En tu cajita de accesorios por cualquier emergencia o para poder elevar cualquier look que tú necesites. Adri, el consejo acerca de los accesorios, ¿aliados o enemigos? Mira, definitivamente todo en la moda, y si hablamos tanto de accesorios como en general de la ropa, siempre tenés que hacerla a tu lado. Eso tiene que ser total y completa tu estrategia. Es decir, no dejarme llevar por tendencias que no van conmigo, no van con mi personalidad, no van con mi esencia, no van con lo que quiero transmitir, Dani, porque recordemos una cosa, al final la moda es simple y sencillamente una forma de hablar sin ocupar tu voz. Es decir, tú tenés una percepción de una persona cuando la ves los primeros 3 segundos en base a su imagen. Entonces, claro, el cómo nosotros nos vestimos, el cómo nosotros nos maquillamos, los accesorios que utilizamos da una perspectiva de quiénes somos. Entonces, súper importante que lo hagamos nuestro aliado, que saquemos el máximo provecho, ya sea en la colorimetría, es decir, me va mejor el plata o el dorado, y eso, como ya se lo recomendé, simple y sencillamente póngase frente al espejo, acerque un accesorio dorado, acerque un accesorio plateado y vea cómo esto cambia la tonalidad de su piel, resalta sus facciones, cómo ayuda a iluminar sus ojos, y ahí usted ya va a tener un parámetro de cuáles son los ideales para usted. Así que eso es hacerlo nuestro aliado, pero también divertirnos. Ay, Adri, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a elegir en cuanto a los aretes, saber cuál es el mejor para nuestro tipo de rostro y también cómo nosotros podemos complementarlo con los otros accesorios. Así que ya lo sabe, siempre puede tener personal shopper. Gracias, Adri. Gracias, Adri. No, yo feliz de poderles compartir y ahora sí nos vamos a continuar con más aquí en Hola.